Oye, José María, Dígame. cuando estás en temporada, cómo le haces? Porque originalmente vives en Jalapa, ¿no? Bueno, voy y vengo Todo el tiempo. todo el tiempo, sí. Pero hoy en temporada te escapas un Me entre voy semana de lunes a jueves normalmente, sí. riguroso. No, Cada semana. No, o sea, a no, de veces. repente, a veces sí, a veces no. Ya, Esta semana no, por ejemplo, aquí estoy. aquí estamos. Pero el lunes me voy para allá. Esto es tercera llamada. Sí. Luces Tercera. muy feliz. Ay, Tercera sí, llamada. soy súper feliz. Sí. Pero voy y vengo mucho. O sea, Ya. de repente puedo pasar 3 meses allá, pero luego puedo pasar 3 meses aquí, pero luego voy 3 ok. días allá y luego 2 semanas aquí, luego 6 O sea, es meses muy allá. flexible la cosa. Ajá. Ujú. Sí, porque cuando estoy chambeando aquí, pues es imposible ir para allá. Claro. Prevenidos. ¿Y qué? O sea, ¿por qué decidiste Jalapa? ¿Por qué no? Pues ahí me salió la oportunidad. Ya. Sí. O sea, no era planeado, solo se dio. Que andaba buscando una casa de campo y entonces anduve viendo y de repente allá me salió la oportunidad. Fui a este lugar donde estoy, me enamoré y ya. Y Qué eso fue chido. todo. Y eso fue todo. Sí. Qué lindo. Qué padre, qué Muy deli. bonito. Bueno, pues vamos a darle, chicos. Venga. La cuarta llamada. Al guaraguara. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Hoy están con nosotros Paula Celaya Cervantes. Hola. Y José María de Tavira. Hola. Chicos, bienvenidos. Gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí. La idea es que platiquemos de teatro y de la vida y que la pasemos bien. Genial. Padrísimo. Gracias por la invitación. A ustedes. Oigan, yo creo que el teatro tiene como dos pulsos que van latiendo juntos y que a veces se pueden contradecir. La palabra escrita y el cuerpo que lo habita. Uno que se construye el mundo desde una página y el otro pues lo rompe o lo confirma desde esa presencia. Y tú, bueno, ustedes dos están como en esa frontera. Tú, Paula, desde la parte de dramaturgia y ser la directora, y tú, José María, pues desde la parte de la actuación. ¿Dónde sienten que realmente se enciende la verdad? ¿En el texto o en el cuerpo? Ay, yo diría que en la unión de los dos, ¿no? Como que pensar, doy clases en el Conservatorio de Actuación, que doy la clase de estudio de escenas, y la primera pregunta que tienen los alumnos al llegar es que ¿cómo conviven las dos cosas? Y lo que tratamos como siempre de despertarles es que en esa curiosidad del texto y en esa indagación del texto y la imaginación, porque el texto lo que hace es que es como una cajita para abrir la imaginación, ¿no? Y actuar es mucho imaginación. Entonces creo que es en esa convivencia, no creo que estén para nada peleados, creo que se necesitan uno al otro absolutamente. Y es un detonante para quien escribes, pensar en quién lo va a actuar es maravilloso, y creo que a la hora de actuarlo, pues el texto también es un detonante de muchas cosas, ¿no? Es pensar como otra persona, cómo respira otra persona, cómo habla, cómo pausa, ¿no? Entonces para mí no hay manera de que estén peleadas esas dos cosas. Puede haber tensiones, creo, pero creo que el éxito está en lograr que esa tensión sea creativa y padre. Ya. Que salgan cosas buenas. Pues yo diría, ya vamos a entrar en la controversia. ¿Está bien? No, o sea, me parece que el punto de partida siempre es el texto. Pero el texto es algo inacabado. Es algo que casi no existe todavía hasta que surge la escena. En cine y en televisión le dicen guión. Es una guía para llegar al destino que es cuando el espectáculo empieza a vivir y a respirar. Entonces creo que últimamente en ningún otro lado más que en el teatro, todo empieza a hacer sentido hasta que es la tercera llamada y empieza el fenómeno del espectáculo. Y en ese momento el texto deja de ser texto para ser palabra dicha o movimiento escénico y entonces se transforma ya en la escena, en el teatro, en lo que está vivo. Entonces, pues sí, yo por supuesto que no se pelean el uno para el otro, pero el texto es la plataforma para llegar al espectáculo. Eso creo yo. Ok.
Creo que donde sí puede haber disputa es cuando está el texto, la mirada del director, a veces la mano del productor Ajá. y pues también la intuición del actor, ¿no? Son unas fuerzas que a veces pueden chocar y crear pues algo irrepetible. Cuando tú, José María, recibes un texto, ¿qué buscas primero? ¿La estructura o la herida? Yo soy como muy analítico, entonces sí trato de ver la estructura. A mí me gusta pensar en las obras como si fueran canciones, algo que empieza en un lado y termina en el otro. Trato de ver las pistas que nos deja el autor, la autora. Trato de entender o interpretar qué es lo que nos ha querido dejar escrito ahí, serle absolutamente fiel a lo que nos ha tratado de dejar ahí. Y una vez que ya he llegado como con lo mínimo de esa indagación, a soltar y que salga lo que sea, ¿no? Pero sí, yo soy muy, muy leal al trabajo que hay detrás del texto para comunicarnos algo, para que nosotros se lo hagamos llegar al público, que es últimamente lo único que importa, me Pues sí. parece. Porque incluso también creo que, no sé cuándo es, yo creo que es principios del siglo XX, yo creo, cuando se empezó a considerar que existía la figura del dramaturgo, de la dramaturga en su casa, dejando una cosa fija y sólida que después se lleva a la escena. Yo creo que los grandes textos clásicos se escribieron después de ser montados. Ya. Y que después de estar montados muchas veces, refinados, mira, es que este chiste cayó muy bien aquí, es que este momento hay que acortarlo, es que aquí hace falta un monólogo de... El mismo público le fue diciendo a la compañía que fueran estructurando ese texto en lo que llegó a la imprenta y que hoy tenemos a nuestra disposición. Y no como que del Claro. cerebro de alguien sentado en su casa en un escritorio es lo que le tenemos que llevar al espectador, ¿no? Como si todos fuéramos solamente un puente del cerebro de la persona que estuvo en su escritorio al espectador. Yo creo que eso Claro. no hace mucho sentido en la larga historia del teatro. Creo que se tiene que ver con una tradición autoral del siglo XX. Pero incluso Shakespeare, ¿no? Que lo tenemos como gran, pero pues era un desmadre el armado de esos textos, eran compañías de repertorio y vamos a hacer esta obra de Shakespeare y mañana hacemos, o en la tarde hacemos esta otra, y se hace una mezcolanza de locos que quién sabe cómo se plasmó. Hasta hay duda de si es un solo autor o si fueron 15 o las voces de todo el mundo, ¿no? Y esa como gran figura del canon pensarías que Ajá, sería un poco más ordenada la forma de armarlo. Y la así verdad es. que Claro. Y no, y Molière tampoco, y Calderón tampoco, y ni Lope tampoco. O sea, ¿cómo llegaron esos textos a la imprenta? Para que hayan llegado a la imprenta, es que ese texto ya estaba probadísimo desde antes. Claro. Tiene ¿No? sentido. sí. Oye, Paula, ¿y tú cuando te toca dirigir, qué buscas primero en un actor? ¿La técnica o las grietas? Soy muy técnica, pero busco ambas cosas. Creo que sí, me interesa mucho. Me interesa mucho la técnica en las personas, o sea, que no le tienen miedo a la técnica, que saben que está ahí para ayudarles, que, por ejemplo, esta idea de poder analizar esta cosa de la estructura que dice José María, ¿no? De poder ver la estructura y no pensar que eso te va a limitar como actor, porque estás revisando la estructura, haciendo un análisis con el cerebro, ¿no? A veces pensar que los actores son puro estómago y ya nada más es... Las cosas más interesantes que son los actores son inteligentes como poca gente, ¿no? Entonces, por lo general, me tiende a atraer mucho la técnica, por lo general. Pero obviamente necesita ver, ¿no? Los actores tienen que ser todo al mismo tiempo, es lo que pasa. Entonces, un actor completamente técnico y nada más no te sirve. Igual que un actor Claro. que es puro entraña, pues, híjole, sí, mano, pero pues este texto tan bonito que está aquí, como que, ¿no? Entonces, se buscan ambas cosas. Sí me seduce mucho la técnica, solo porque, ay, no sé, como que esta idea de que la técnica te limita, a mí me parece que es pensar que tienes la habilidad de
pues tener una forma, un sistema de acercarte a tu chamba, que es una chamba maravillosa y mágica, y hay un sistema que es tuyo, personal, no es algo que alguien te dijo, pero que puedes recurrir a ella constantemente, particularmente en el teatro, que es una como cosa de repetición constante. Me parece que, no sé, el que alguien tenga la habilidad de generar cosas constantemente de forma técnica, porque no, hay días que la gente se siente mal de la panza o te pasó algo horrible, y entonces saber que esa persona va a poder dar lo mismo a pesar de lo que le esté pasando, a mí se me hace increíblemente admirable. Pero obviamente necesitas las dos cosas. Bueno, decía el gran pianista y compositor Scriabin, decía, para ser un artista libre hay que ser un esclavo de la técnica. Wow. Está fuerte. Está fuerte. Oye, José María, tú cuando estás frente a un director, ¿qué necesitas para poder confiar y entregarte ahí sin miedo? Dedicación y seriedad, nada más. Independientemente de la capacidad. Yo sí no puedo con la desidia. La desidia no me gusta. Ok. Entonces solamente profesionalismo, dedicación y también buena onda, la verdad. Porque Sí. La figura del director dictador ha cambiado, ¿no? Con el paso de los años. Uy, que sí ha cambiado para bien, yo creo. Sí. También es una de estas cosas de tradiciones del siglo XX. Esta suprema posición del gran autor también es la misma que ocupan el director dictador, tanto en la orquesta como en el teatro, como en el cine. Y yo creo que es buena noticia que eso se esté difuminando con el tiempo y quizás para donde vamos, quizás hasta se acabe la figura del director. No existía la figura del director hasta el siglo XX. Claro. Sí. ¿Quién dirigía las obras de Shakespeare? No, pues nadie. Claro. Nadie, entre ellos, entre la compañía, y quizás alguien tenía la batuta para ciertas cosas, o era el mismo autor, o era la compañía que le decía al autor, tú escríbete algo porque en esta escena queremos que pase esto. Y quién sabe, vamos a ver. Pero definitivamente está eso cambiando un poco, ¿no? Sí, bendito. Qué bueno. ¿Y tú, Paula, qué haces para que los actores confíen en ti? Pues creo que la buena onda es lo más importante siempre. También es lo que busca uno en un actor, ¿no? O sea, fuera de uno se dedica a esto no porque te vas a volver millonario, sino porque te gusta, y sufrir es lo peor en algo que te gusta, ¿no? Entonces, siempre la buena onda. Trato de ser muy buena onda. Soy muy, muy organizada. Creo que también es algo que da paz. Soy muy ñoña. Entonces, me importa, cuando estoy haciendo algo, lo estoy haciendo con todo mi ser. Entonces, también esta idea de la apatía o la desidia o alguien que está como, ¿no? No puedo entrarle a algo así. Entonces, creo que esas cosas son importantes. Trato de escuchar mucho, trato de dar la paz de la organización, de la buena onda. También la diversión. Alguien en algún momento me dijo que un buen líder es líder, ¿no? Porque es la idea del director como líder, ¿no? Pero bueno, una persona que está ayudando a que otras personas sean creativas en un espacio es la diversión también, porque este es un trabajo que si no es divertido no tiene punto. Aunque sean cosas rudas o estés montando algo complicado o a lo mejor que te pegue, en el fondo sigue habiendo un elemento inmenso de diversión. Entonces, poder facilitar que un espacio sea divertido y al mismo tiempo organizado, que estemos trabajando hacia algo, que todo el mundo se sienta como cuidado, que estemos produciendo algo que a todos nos medio guste, ¿no? Ese pequeño reto creo que es de lo que ayuda, creo, y que la gente sienta que estamos, ¿no? Como encender la chispita de vamos a buscar esto, vamos a indagar por qué esto, por qué lo otro, ¿no? Tratar de encender esa chispita creativa en todos, y eso es lo que lo hace divertido y creo que es importante. Sí, el rigor y la disciplina no están peleados con la diversión. No, y claro yo soy que no. ñoñísima, o sea, sí soy de que, por favor, puntualidad, y jamás me paso un segundo del tiempo de un ensayo, no es así de, ay, nos estamos una hora más, perdón, nunca. Pero al mismo tiempo hay un elemento de, pues, morirse de risa y decir mamadas, y, ¿no? Como que eso es parte de, y creo que ayuda también a que no nos tomemos tan en serio la chamba, porque es bien importante y al mismo tiempo no importa nada. Y creo que eso es crucial para que uno pueda crear en paz. ¿Recuerdan alguna vez en la que alguna mirada externa les ayudó a cambiar por completo la visión que tenían de un texto? Ah, sí, sí, muchas veces. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo justo la de la desobediencia de Marte con Juan Villoro, de Juan Villoro, dirigía a Tony Castro. Y según yo estaba haciendo un dramón. Pero dramón en serio. Y decía, esta es, pero ruda, así, drama. Y la primera vez que tuvimos una pasada frente a gente que no había estado en el proceso de ensayos,
se empezaron a cagar de la risa mientras hacíamos las escenas. Y yo decía, pues, ¿qué les pasa? Pues, ¿pero qué obra están viendo? Y, y con el paso del tiempo me di cuenta de que cuál era el drama, que estábamos haciendo una comedia. Y que era que te tocaba ciertas cosas serias, importantes, pero que Claro. en general era una fábrica de risas lo que estábamos haciendo, lo cual me parece que fue el camino correcto al que nos aproximamos como actores, porque pues la comedia hay que tomársela en serio para que realmente sea chistosa, ¿no? Pero bueno, sí, esa fue una experiencia muy reveladora de que, bueno, luego le echas todas las ganas a tratar de analizar y tomártelo en serio. ¿Qué son las pistas que me deja el autor? Y de repente parece que lo tomaste del otro lado. O no, porque como te digo, si hubiéramos pensado que estábamos haciendo una cosa con desparpajo, igual y no hubiéramos Igual el logrado público estaba así. la comedia, No, ¿no? Ajá. sí. ¿Tú, Paula? Muchas veces. Me pasa con todo tipo de gente, pero particularmente con las actrices y actores, la visión que tienen de un texto que según yo ya entendí, que ya tengo. Hay veces que leo una obra y digo, entiendo la obra, pero esta escena no la entiendo. Y digo, no pasa nada, porque la magia va a ser que cuando se lo dé a la actriz, lo va a entender desde una forma en la que yo nunca lo hubiera pensado. Me pasó, por ejemplo, en Lobas, que dirigí hace 2 años con María Penella, que María era una de las actrices, pero su personaje era como la que estaba como de fuera, era un equipo de fútbol. Y era la niña nueva. Entonces pasó mucho que María en muchas escenas estaba de fuera. Entonces tenía yo el chance de tener la visión de María sentada al lado de mí, de muchos momentos de movimiento, por ejemplo, y de pequeñas intuiciones que constantemente, pequeños comentarios de María me iluminaban sobre el texto. Entonces me pasa particularmente con actrices y actores, pero me ha pasado con stage managers, con personas de producción, diseñadores, que dicen algo y dices, no mames, claro, de eso se trata. ¿Y les ha pasado al contrario, donde alguna vez hayan dicho, yo aquí voy a defender mi visión de lo que significó y tratar de ir contracorriente? No, o sea, solamente si tienes los argumentos a tu favor, pues, y el que tiene argumentos a su favor o convence o se convence de los argumentos de alguien más, pero a la necia, no, jamás, no. Ok. Así, me vale, parece que tú no. tienes la razón, pero me vale. Yo me quedo con lo mío, no. Últimamente, Ok. pues el teatro es un trabajo en equipo, ¿no? Y creo que, pues, bueno, los argumentos coherentes siempre son los que deben de ganar. No se trata de quién tiene la razón o quién tuvo más ideas o mejores ideas, sino cuáles son las mejores ideas. De acuerdo. Sí, no, jamás. Si alguien me está insistiendo mucho en algo, digo, a ver, alto, por algo es, ¿no? Y entonces es una conversación. Puedo insistir en una conversación, pero así de que se va a hacer como yo digo, pues no. Siempre me interesa porque alguien está como en oposición, porque probablemente en eso me dé cuenta de algo importante, ¿no? Ya. Bueno, ahora vamos a entrar a como proyectos muy particulares de cada uno. Paula, haces El Hilador, que es esta obra que me parece que tiene como hilos que de pronto pueden ser invisibles y ya de pronto nos atrapaste y cuando uno se quiere salir de ahí ya no hay chance, ya uno está dentro de la historia y no hay salida. Creo que es una obra que es muy luminosa, pero también tiene esta parte de fábula oscura que es capaz de conmover y perturbar al mismo tiempo. Espero. ¿Qué crees que hay en esa historia que logra cruzar las fronteras culturales sin que pierda la intimidad? Y me refiero a esto, a que empezaste en Canadá y luego en México. Creo que el elemento es un cuento de hadas, ¿no? Y entonces toma las convenciones universales de los cuentos de hadas que todos conocemos, y eso creo que la hace muy fácil de aceptar, no solo en diferentes culturas, sino diferentes edades. Es una obra para niños, digo, para adultos, pero van muchos, o sea, fue un niño de 7 años la semana pasada y como que estuvo fascinado con diferentes aspectos. Entonces, creo que el elemento de cuento de hadas es el que ayuda mucho. Y la comedia, porque sí es una obra que toca temas oscuros y como dolorosos, pero siempre desde un lugar de comedia, que es algo que creo que me caracteriza. Y la comedia siempre es como la entrada más gigante para que el público te acepte, te entienda, te escuche, es hacerlos reír primero. Sí, casi siempre. Entonces, y tenemos este personaje que es Marcos Radosh, que hace a la muerte,
que esta figura pues es la muerte, ¿no? Pensarías que es terrible y es un personaje muy bonito y muy chistoso. Y creo que también como que tomar figuras como tan conocidas como la idea de la muerte y hacerla personaje y hacerla una figura cómica, creo que también ayuda a que el público se acerque, ¿no? Como que toma elementitos muy universales y los vuelve muy específicos. Entonces eso creo que es lo que ha traído a la gente siempre. ¿Y cómo lograste encontrar ese balance entre esta parte oscura y tierna y también como de horror y belleza? No sé, creo que tiene mucho que ver con quién soy. No te sé decir, o sea, nunca es así como le voy a poner 3 gotas de esto y uno va como ahí como medio tanteando a ver qué. Siempre trato de que nunca se me pase un lado demasiado del otro. Nada puede ser demasiado doloroso que la comedia no te pueda medio salvar como público. Y lo mismo, que sea tan cómico que ya no importe, ¿no? Ese es, creo que si le pongo gotitas de algo, creo que tratar ese balance. Entonces poder dar así unos trancazos al público que digan, pero después algo que los haga sentir en buenas manos. Creo que si hay algo de química es esa. Ajá. Creo que es muy fascinante, pero desde otro lugar, pues incomoda. Como espectadores, pues uno termina empatizando con 2 personas que han asesinado. Sí. ¿Qué te interesaba de explorar? Pues el poner al público en ese dilema de enaltecer a quienes han hecho algo que es, digamos, imperdonable. Mira, la idea de los asesinatos lo pienso más como una metáfora, porque comienza en un cuento de hadas, asesinan gente en su mundo de cuento de hadas, ¿no? Para mí la idea es una especie de metáfora para el amor y lo que la gente es capaz de hacer cuando se enamora. Entonces, para mí no es que el público esté enalteciendo a los asesinos, sino que le están entrando con gozo a ver a 2 personas que están haciendo cosas bien cuestionables porque se enamoraron. Y creo que eso es muy común en el mundo, ver 2 personas que están insistiendo en estar juntos a pesar de todo. Y para mí la gran pregunta es esa, las relaciones y por qué la gente lucha de esa forma y vale siempre la pena pelear de esa manera hasta sacarse sangre, no los unos a los otros, pero en general la idea de relaciones que son increíblemente complejas y de todas formas aferrarse y no hay una respuesta, ¿no? Pero me interesaba eso, la idea de eso. Y me gusta que sea incómoda para el público porque sí es una pregunta incómoda. A mí me incomoda pensar en las relaciones como algo debe de ser difícil, pero si no es difícil, entonces es aburrido. No, como que esa gran pregunta siempre me ha llamado la atención. Entonces me gusta que el público salga diciendo, espérate, porque si se quedan juntos, ¿era razonable que lo hicieran o no? Y volver muy tierno y como, porque el final es muy bonito, ¿no? Pero al mismo tiempo es sí, pero ¿a qué costo, no? Entonces, sí, me gusta esa incomodidad, que el público salga diciendo, caray, pero pues lo hago constantemente, ¿no? ¿Cuántas relaciones, cuántos novios tóxicos o novias tóxicas ha habido? O tóxico, ¿qué es tóxico, no? Como que esa idea de pensar, bueno, es siempre tóxico el amor y siempre es súper difícil, ¿no? Me fascina ese tema. Entonces me da gusto que la gente salga así como de, qué padre, qué tierno. Al mismo tiempo, espérense tantito. ¿Qué vi? ¿No? Creo que es un lindo homenaje al teatro porque te recuerda que si te lo permites, todo es posible, ¿no? El amor, la muerte, la risa, la poesía, el escenario puede llevarte a otras dimensiones. Y qué lindo que hayan regresado con esta temporada. Sí. Y pues no sé, es un texto que ha sido muy exitoso. Sí. Y creo que es con el que la gente más te recuerda o reconoce. Es como lo primero que escuchamos tu nombre y es lo primero que se viene a la mente. Sí, fue lo que inauguró mi carrera, sí, la verdad es que es muy especial por eso. Qué lindo. Sí. Cambiando un poco de tema, hay oficios que se aprenden con la cabeza y otros que se aprenden con el pulso. Para ser director de orquesta hay que ensayar una mirada, pero también hay que ensayar un compás. Llevas 2 directores de orquesta en tu carrera, sí, ¿no? Hiciste el personaje de Carlos Vives en Arráncame la vida y sé que estudiaste 6 meses de dirección para hacer ese papel y luego estuviste en Bellas Artes realmente levantando la batuta. Sí. ¿Qué descubriste del poder de esos gestos mínimos de la batuta? Híjole, que es increíble lo que es la mente humana, porque la sensación que te da es que existe como la telepatía. Yo no creo en la telepatía, pero sí creo en el poder de los microgestos y de la concentración. Y es increíble cómo, más allá de los gestos que tienes conscientes,
con las manos. Si tú cantas por dentro, porque la directora va un poquito antes. Ujú. Pero si cantas por dentro, de repente un nuevo una nueva forma de tocarlo ya ensayado, las 120 personas que tienes enfrente de ti lo notan y lo hacen. Hmm. Es impresionante. Si todos están concentrados en lo mismo y técnicamente están en una pauta clara, pues no van a tocar otra nota que no sea esa. Claro. Pero el acento que le quieres marcar, si lo haces de una manera visceral, se nota en un microgesto que las otras personas que tienes enfrente lo saben leer inconscientemente y reproducir con sus propias manos. Es una cuestión bastante mágica. Muy. Sí. ¿Qué de esa técnica o de ese entrenamiento se te quedó para cuando has trabajado en cosas, digamos, no musicales? Pues cuando he dirigido escena, las poquititas veces que lo he hecho después de eso, tiendo a dirigir como si fuera una orquesta. O sea, me gusta seguir los diálogos de los actores y las actrices y hacerles... Yo también hago eso. Ajá. ¿A ti también te pasa? Porque para mí el teatro, a mí me gusta mucho más la expresión de vamos a escuchar una obra de teatro que vamos a ver una obra de teatro. Para mí el teatro entra por el oído. La cuestión visual es una cosa que apoya mucho, pero para Sí. mí el oído es por donde entra el teatro. Y entonces para mí el ritmo de los diálogos, el volumen, la intención, me es muchísimo más importante que lo que se ve. Entonces, por eso me parece tan atinado dirigir actores como si fueras director de orquesta. En Perdida encarnaste a otro director, a Sí. Eric Íñiguez, que era director de la Orquesta Filarmónica y era un músico pues sumamente exigente, pero está atravesando por este golpe de haber pues, perdido a su esposa y enseguida entra en otra relación amorosa. La película tiene un suspenso sumamente elegante en una casa espectacular Sí. donde habitaba mucho el silencio, además del suspenso, pero también hablaba mucho del egoísmo y de las consecuencias. Sí. ¿Cómo se logra calibrar la psicología de Eric para que el público lo perciba a ratos como alguien que está pues sumamente herido por esa pérdida, porque además él lo está viviendo como un abandono? Y a ratos pues es alguien que se está desapegando y además está pues tratando de mantener ese tempo para que se pueda sostener el misterio. Entonces hay un balance ahí muy extraño. Pues mira, para mí como actor en esa película es muy sencillo. El personaje está obsesionado con ser uno de estos directores dictadores del siglo XX. Es lo único que le importa en la vida. Y la situación que está viviendo no está yendo acorde a eso. Y ahí es donde entra la mirada del director o de la puesta en cámara, que es un testigo de cómo el cine es otra cosa que no es el teatro. Sí. Ahí sí es otro mundo, porque ahí donde está puesto el lente cuenta el cuento de una manera muy, muy específica y muy distinta a si lo pusieras en otro lado. La perspectiva, pues, Claro. ahí es fundamental. Y entonces la perspectiva de dónde cuenta la trayectoria de estos personajes hace que de repente sientas como espectador que este tipo, director de orquesta, quizás puede ser el asesino. No, quizás no. Ah, no, tal vez sí, tal vez no. Pero como actor, lo único que yo tengo que hacer es representar un personaje que quiere ser Herbert von Karajan. Y es lo único que le importa en la vida. Se imagina solamente en las portadas de sus discos y está pensando que después de este trabajo se lo van a llevar a Europa y le van a hacer director de la Filarmónica de Berlín y San se acabó. En el caso de mi trabajo en cine, me parece que la actuación es mucho más democrática
en el sentido de que creo que en el cine y en la televisión uno como actor aporta por mucho una tercera parte del personaje. Porque la posición de la cámara influye muchísimo, Claro. la edición influye muchísimo, la iluminación influye muchísimo. Y tú haces gran cosa, pero no haces ni la mitad. Me parece que en teatro es más grande la responsabilidad que tienes porque, bueno, los elementos escénicos para contar el cuento pues son mucho más humildes, primitivos, primitivos, me gusta esa palabra más, primitivos, sí, en el mejor sentido de la palabra. Estás ahí nada más, ¿no? Sobre unas tablas con otros actores. Los luces, no hay edición, pues. Claro. Ujú. Y en vivo. Y en vivo, y solo hay un punto de vista. Ujú. Hay obras de teatro en las que están a cuatro lados, ¿no? Y siempre hay actores que dicen, no, mira, vela de aquí, porque de aquí vas a verlo, no sé qué. Pero en general, el teatro Claro. es muy clásico y Claro. lo ves de un lado. Y eso lo hace, pues recae más la responsabilidad sobre ti como actor. Entrando a esas responsabilidades del teatro, El Malogrado. Ah, sí. ¿A poco la viste? Sí. ¿Fuiste tú el que la vio? Ah. Qué duro eres. No, pues estaba oscura la obra, pero sí. Bueno, perdón. No. Pues te subes al piano y a tocar en vivo en un texto pues que trata de dialogar entre Bach y Bernhardt. ¿Qué hace la música en vivo para que que a ti el teatro a secas no te exige? No, pues más dificultad. O sea, a mí me gusta mucho la música, pero pues soy músico amateur, nada más, ¿no? Pero quizás tengo ahí un resquicio de frustración de haber sido músico. Creo que está siendo muy duro. O sea, claramente le chingaste. Sí, pero no soy ni de lejos de nivel profesional, pero ni de lejos, no. No, bueno. Le he hecho mucho, me gusta mucho, le echo muchas ganas, pero pues nada, además soy un enamorado de Bach y cuando Cataño me invitó a hacer esta obra con un pianista, con Abdiel Hadi, pues fue un súper lujo, porque además también la obra se centra sobre la ficción de un personaje real que es Glenn Gould, sobre un caso de la vida real, que fue pues como un curso intensivo que hubo en Salzburgo en los 50s. Y bueno, de alguna manera era para mí muy, muy difícil, o sea, porque yo me puedo subir a un escenario y hacer el ridículo actuando y hablando con la boca, con los gestos, no tengo bronca, pero nunca en mi vida me he puesto tan nervioso como cuando tocaba el piano en El Malogrado, porque son piezas difíciles, son la gran cosa, No, sí pero son sí difíciles, son difíciles. pero me sudaban las manos, me resbalaba del piano y no hubo una sola función en la que no cometiera errores. Ni una, no pude dar una sola función. Bueno, fueron como 8, ¿verdad? Nomás, pero ¿Estabas tú con un pianista? con un pianista. Yo tocaba el piano y actuaba, y él actuaba y tocaba el piano. O sea, Y tocando las variaciones Goldberg de Bach. Madre. No sí. ¿Cuándo está fue tan esto? Suena bien fácil. padre. Es No como en el tengo- 2014, yo Ujú, creo, más o menos. por ahí. Sí, hay una novela de Bernhardt que se llama El Malogrado. Hicieron una adaptación a teatro. Pero de alguna manera me salvaba. Yo siempre, aunque soy muy competitivo y no me quería equivocar, me salvaba el hecho de que la obra trata es un poco como Amadeus de Peter Schaffer, en el sentido de que está el genio brillante que todo lo puede, y está el Salieri al lado que le echa, el talachero que le echa ganas, pero que no llega a los niveles del gran genio, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que si me equivocaba, pues yo fácilmente podía entrar en la cabeza del espectador como, ese es el malogrado, ese es el que no llega a lo que sí puede hacer el otro. Entonces, bueno, eso me relajaba un poco. Pero sí, me gusta mucho la música. Si tu carrera tuviera un compás, 3/4, 4/4, 5/8, no sé, ¿cuál sería y por qué? Hay un allegro.
Estoy muy feliz, a mí me gusta mucho la vida, me gusta afrontarla con felicidad siempre. Aunque la vida de todos está atravesada por momentos trágicos y momentos duros, siempre trato de, de afrontarla con alegría. Es un ratito el que tenemos aquí, que no tiene importancia para nadie más que para uno. De acuerdo. Y el que no lo sepa disfrutar, pues está desperdiciando el regalo del misterio de la vida. Es cierto. Qué lindo que lo digas así. Oye, Paula, creo que hay gente que piensa, y sé que hay varias teorías en esto, pero hay gente que piensa que traducir y adaptar son sinónimos. Yo creo que no lo son. Y ahorita me vas a explicar desde qué lugar lo ves tú, ¿no? Ok. Yo creo que traducir es trasladar las palabras con cierta precisión, mientras que adaptarlo es imaginar la obra para que pueda vivir en otro territorio, ¿no? Ujú. Y has hecho las dos. Has tomado obras que no nacieron aquí, no en tu idioma, que has logrado que respiren en otro idioma, en otro lenguaje, en otro tiempo y en otro público. Ujú. ¿Cuándo decides si un texto pide ser traducido con fidelidad o adaptado con mucha libertad? Es gran pregunta, es interesante. Sí, no es lo mismo, para mí no es lo mismo traducir que adaptar. Hay un balance, ¿no? Porque hay veces que una adaptación puede llegar a sentirse muy forzada, que me ha pasado, y que el público lo rechaza de inmediato como algo que no puede ser posible, ¿no? Y entonces ahí es difícil saber cuándo. Cuando una obra, la anécdota es demasiado del sitio de donde fue escrita. Nos pasó, por ejemplo, con Los Humanos, que intentamos traducirla, adaptarla a México, y creo que ahí fue algo, rompimos un poco en ese proceso. Porque Estoy de acuerdo. sí, era del 11 de septiembre, o sea, ahí fue, pero estuvo bien hacerlo para no volverlo a hacer. Sí. Oye, claro. Sí, ¿No? sí. Cuando la médula de la obra tiene algo que ver con un evento crucial para un país, creo que es mejor traducir. Lo que sí intento hacer es adaptar el idioma, porque es rudo con el idioma coloquial en inglés, de pronto tratar de usar un lenguaje neutral en español, porque entonces suena traducido, ¿no? Si los personajes están diciendo fuck por acá y fuck por allá y aquí decimos rayos o diantres, pues suena raro. Tienes que decir chingada. Ya dije un montón de groserías en No, este se podcast puede. y nadie más está haciéndolo, ya me sentí muy mal, ¿no? Yo te voy a ayudar. Pero tienes que poder hacerlo para que se sienta y tenga la misma como atmósfera y vibra que en inglés. Tiene que haber esa sensación en español coloquial. Y entonces empieza a haber esta cosa de sí, pues están diciendo chinga y verga y demás cosas. Pues entonces es en México, ¿no? Entonces como que depende un poco. Siempre trato de que el lenguaje se pueda sentir lo más cercano al público. Obviamente si es una obra de época, como que es mucho más fácil que se mantenga neutral porque pues, la gente habla de forma un poquito más formalita. Pero sí, ya aprendí que si algo está muy amarrado a la cultura de donde viene, no se puede, pero hay muchas otras obras en las que sí se puede adaptar y que funciona bien. Creo que con Lobas pasó que es una obra muy gringa, pero la verdad es que la anécdota era sobre los personajes y entonces se pudo trasladar fácilmente a México. Porque todo depende, pero sí es una delgada línea que le tengo miedo. Sí, esta parte de las palabras o de las groserías, hace rato platicando con José Ramón, le decía que a mí no me gusta cómo utilizan mucho la palabra mierda, cuando siento que en México no la usamos tanto, ¿no? O sea, pues sí podemos decir, ese güey es de la mierda, ¿no? O ese güey es bien mierda, más bien. Pero no en el mierda como lo utilizan en inglés, ¿no? Usamos de forma muy específica. Sí, es muy mexicano. específica. Y de pronto es para mí estar en el teatro y escucharla así, digo, me cae gordo, ¿no? El otro día en una obra me tocó escuchar envíale mi amor. No, espérate. O sea, ya sé a qué te refieres, pero no, así no hablamos. Sí. Y aunque esté pasando en Inglaterra, come on, lo puedes traducir de una manera en la que no sea tan literal, ¿no? Sí. Y que a la gente le haga más sentido, porque además suena, pues no sé, suena raro. Sí, suena traducido. Ajá. Exacto. Sí. ¿Qué pistas te da a ti un texto para saber si puede sobrevivir el ser trasplantado sin que se rompa? O sea, ser adaptado sin que se rompa. Esto, sí, que no dependa del lugar en el que fue escrito para contarse la historia. Creo que se puede adaptar el lenguaje, pero no el contexto o sea, cambiar el 11 de septiembre por el terremoto
eso ya es demasiado, ¿no? Que fue Claro. lo que hicimos en Los Humanos. Pero creo que siempre puede aguantar un texto que sea adaptado a nivel lenguaje, vocabulario, para que se pueda sentir cercano al público. Creo que casi siempre se puede. Pero ya saber si intercambias, si vuelves la obra que le escribieron para un pueblito en Irlanda en México, ya empieza a haber cosas cuestionables. Y se puede, pero entonces tiene que volverse un poco como el comentario de la obra, en cierto modo, ¿no? Que se hace mucho con Shakespeare, por ejemplo, que lo vamos a hacer aquí, ¿no? Pero sí, creo que sí es verdaderamente importante el evento y está muy amarrado a la cultura en la que fue escrito. Creo que ahí ya no se puede. Esa es la pista máxima que veo. Pero también es un Sí. poco como de feeling. Como que Sí, la leo y digo, esta me suena que, pues, a ver qué pasa. Sí, la verdad es muy complejo. Justo decíamos que yo digo, ay, es que esta actriz ni siquiera puede pronunciar el nombre del pueblo en el que supuestamente está. Ya, que diga que está en la del Valle, da igual, ¿no? O sea, O tratar de encontrar, o puedes intentar la cosa neutral. Entonces quitas todos los nombres de eso y entonces estás como en un no lugar y eso ayuda un poco a veces. Ajá. oye, ¿y cómo es tu relación con el, por llamarlo de una forma, sacrificio, con esas partes hermosas del texto original que tienes que dejar atrás para que funcione? Sí, es un duelo constante traducir porque es imposible. Pero el otro día, no me acuerdo quién me mandó un video que lo explica de forma muy bonita, que creo que fue Walter Benjamin que lo dijo, me parece, que los idiomas empezaron como un jarrón completo y un día se cayó al piso y entonces las piezas, los idiomas, cada idioma es una pieza y entonces no se empalman nunca, se complementan cada Ay, piececita. qué lindo. Y entonces creo que eso ayuda un poco a pensar, bueno, al perder la forma en la que esto se expresa en inglés, al pasar al español, pues sí se pierde algo, pero hay algo como que brillante y mágico que surge del español en su manera de expresar lo mismo, solo distinto. Entonces eso me ayudó un poco, pero sí es constantemente decir, "Oh, no puedo lograr el mismo ritmo de esta línea porque es completamente distinto". Ahora que me tocó traducir musicales, ahí es donde verdaderamente te destruye el alma, porque pon tú que un texto no musical ahí, ¿no? Pero un musical es donde, híjole, el duelo de perder muchas cosas ahí. Pero estoy tratando de entender que no se pierde, ¿no? Es como que aparece en otra forma. La misma obra, nada más tiene otra forma, como esta pieza que se complementa. Ujú. Cuando escribiste El Hilador, originalmente lo escribiste en inglés. Ujú. ¿Y qué es más? ¿Y has escrito en español para luego traducir a inglés? También, ajá. ¿Qué es más fácil para ti? Es igual, lo Ok. siento igual. Ajá. Ah, Sí. Es una gran habilidad. Sí, digo, tengo un poco más, o sea, hace mucho no escribo en inglés directamente, pero no me costó trabajo pues escribir El Hilador. Y lo que hice a la hora de pasar al español no la traduje, lo que digo es la pasé, o sea, la volví a escribir nada más que en español. Ya, sí, Ujú. sí, hace sentido. Sí. Oigan, creo que hay textos que parecen de pronto como si fueran un templo, ¿no? Donde todo es como muy solemne, donde es como si no lo pudiéramos tocar y casi que mover una cosa fuera como un sacrilegio. Ujú. Y creo que a ti desde tu lugar te toca, pues digamos, dinamitar esos espacios para volverlos habitables. Y tú, José María, de pronto tienes que entrar en ellos y actuar, pues justo como si fueran una casa. ¿Qué hacen cuando el texto exige obediencia, pero el instinto dice, yo quiero desobedecer aquí? Yo soy muy obediente a los textos, muy. Si no me gusta el texto lo suficiente como para respetarlo, no lo elijo. Ay, qué lindo eso. Ujú. No, yo, o sea, ni tanto que queme al santo, Ujú. ni tanto que no lo alumbre. O sea, nadie es infalible y uno es un individuo en un momento de la historia, pues. Entonces, por supuesto, como te decía, uno tiene que respetar el texto primero que nada y tratar de interpretarlo y de buscar las pistas que ahí están, pero si de repente una palabra no Sí. jala, pues la cambias con una mano en la cintura. Ahora, si lo estás haciendo cada 3 palabras, bueno, claramente Claro. el problema eres tú, ¿no? Por supuesto que hay que tratar de ponerse al servicio del texto siempre, pero tampoco hay que ser mujahedín, ¿no?
Sí, no, la ortodoxia y el fundamentalismo no le hacen bien a nadie, ¿eh? De acuerdo. Pero claro que hay que respetar, por supuesto, y exigirte a uno, porque luego también es cuestión Eso. de flojera, de desidia. Luego es difícil, luego los textos son difíciles si no le entras, si no le entras, si no le entras. Pero pues hay que talacharle, hay que trabajar hasta que un día quizás se asoma algo ahí y no echarse para atrás ante la primera resistencia. Y te das cuenta cuando un actor, casi que el momento en que si un actor te pide cambiar una palabra y fue un actor que jamás le entró, dices, no mames. Sí. Si es alguien que lo ves luchando y entrándole y cuestionándose, y de pronto llega un momento de, oye, por más que le busco, no encuentro cómo con esta palabra, dices, ok, ¿no? Ujú. Oye, has hecho varias veces dupla con Ana González Bello. Sí. Y recientemente con Mil veces no. Qué cosa más bella y espectacular. Y me encanta que haya tenido varias oportunidades, no solo personalmente de verla, sino que haya tenido temporadas. Sí. Eso está increíble. Pero creo que el hacer una dupla al coescribir y al producir en equipo me da como una sensación de coreografía, porque uno tiene que avanzar y tienes que ceder y sostener y soltar, y es como un estira y afloje, ¿no? ¿Qué te ha enseñado, Ana, sobre tus propias obsesiones como dramaturga que quizás tú sola no hubieras descubierto? Fíjate que Ana y yo somos muy parecidas. Entonces, hay cosas en las que somos completamente diferentes, pero no tanto a nivel creativo, sino como de personalidad. Ya. Pero a nivel creativo es una maravilla haberla encontrado porque somos muy parecidas. Entonces, la verdad es que es raro que choquemos en temas creativos, porque si Ana intuye algo y me dice, le confío en ella. O sea, digo, sí. Y si yo intuyo algo y se lo digo, me dice sí. Entonces, como que es que da mucho miedo escribir. Entonces, si tienes a tu amiga agarrada de la mano y te dice algo, dices, me entrego ciegamente a lo que me estás proponiendo, y lo mismo yo a ella, porque confiamos mucho la una en la otra y a veces no tiene estas respuestas. Lo que sí he aprendido mucho de Ana es muy aventada y muy valiente y le vale madres todo, y yo soy muy miedosa. Igual hago las cosas, pero con miedo. Entonces, y por el otro lado, Ana se cansa muy rápido y yo soy una pinche máquina. Entonces, creo que nos complementamos en ese sentido. Cuando yo tengo miedo, ella no. Y cuando ella ya se cansó, yo estoy así de vamos a darle 3 horas más a este pedo. Entonces, creo que nuestros modos de trabajar y personalidad nos hemos ayudado mucho. Mil veces no, existe como obra de teatro porque originalmente es una película. Que nadie nos quería producir y dijimos, pues ¿saben qué? Primero le escribimos porque escribimos otros guiones de otras cosas y eran muy complejos, muy grandes, muy no sé qué, y nadie nos los quería producir. Entonces dijimos, vamos a hacer una peli que sean solamente 2 departamentos y 2 personajes que no pueden salir de ahí. Y eso fue lo que hicimos y tampoco nos la quisieron producir porque pues así es esto, ¿no? Claro. Entonces dijimos, la vamos a hacer en teatro y vamos a invitar a todos los productores que nos dijeron que no a que la ven en teatro porque no entendían el tono. Y funcionó muy cabrón eso. Pero existe como teatro porque Ana dijo, lo vamos a hacer así. Y yo, como Ana, pero es que justo tenemos que adaptarla a teatro y no veo cómo vaya a poder vivir en teatro algo que es tan una película. Y por eso surgieron personajes del narrador, surgieron cosas que la volvieron muy rica, que no tenía la película. Pero fue porque Ana dijo, yo pongo el dinero, lo vamos a hacer, no me importa que no quieras. Le dije, me da miedo. No teníamos un peso. La primera vez que producimos juntas, porque hemos escrito obras que ella actúa y que yo dirijo muchas veces, pero producir nosotras solas, primera vez. Y está ahí aterrada. Pero existe porque Ana se enferma de poder muy cañón. Pero mal. Se enferma de poder mal. Pero es muy bueno que se enferme de poder, porque entonces yo soy cuidadosa y ella se enferma de poder y así nos complementamos. Pero sí, me ha arrastrado a hacer un montón de cosas que no me hubiera atrevido a hacer. Bueno, fue un riesgo muy afortunado. Ay, sí. Porque fue muy exitosa. No, bendito que le hicimos. Y muy linda. Bendito. Y ahora resulta que toda la gente que no la quería hacer, ahora sí Ahora la la quiere hacer. Qué Eso, bueno. Sí. Muy bien. Pues era lo que Sí. tocaba. Qué chido. Muy bien. Sí. Cambiando de tema. José María, creo que eres un lector, digamos, sobresaliente. ¿Qué significa? O sea, Pues- eres un buen lector, me refiero. Bueno, si tú lo dices. ¿Tú no te consideras así? No sé, sí. O sea, yo creo que para que atreverte a treparte a Leo, luego existo Ya. Cuenta cuentos. y ser, bueno, pero Sí. eso te hace un lector. Ayuda, ¿No? ayuda. Que bueno, este programa de Leo, luego existo, la intención de este programa es fomentar
la lectura, ¿no? Además, has grabado audiolibros Sí, de Gabriel García Márquez, de Juan Villoro, de Rubén Darío y tal. sí, me encanta. Y ahora estás en Léemelo en TV UNAM Ajá. como conductor, que es este programa que invita a diferentes personalidades a conversar sobre sus primeras lecturas, los libros que los han formado, a leer fragmentos en voz alta y recordarnos que los libros pueden volverse a sentir vivos si los decimos con la voz y el cuerpo. Sí. Eh, Dime. Dime. No, tú. Perdón. Y creo que el oficio de cuentacuentos tiene algo muy distinto al de ser actor, porque no te puedes equivocar y no hay un ensayo que te salve, ¿no? Y la dicción debe de ser muy impecable y la voz debe de estar muy cómoda durante muchas horas. ¿Cómo ha cambiado tu forma de usar la voz desde que lees como cuentacuentos y no como actor? Sí, es otro oficio. Ujú. Es otro oficio, se parece, hay cosas en que se Comparten. entrecruzan, que comparten, pero es otro oficio. Lo que sí es que es una entrada a la ficción, eso sí. Y es una entrada a compartir el mundo de la imaginación entre cerebros que están próximos, pero que están Ujú. uno frente al otro, ¿no? Y ahí en medio, tú eres otra vez como actor también, cuando eres cuentacuentos eres vehículo, ¿no? De llevar lo que está escrito en la página, interpretarlo y llevarlo a través del sonido al espectador, que es donde sucede la magia, ¿no? Ahora no es actuación porque lo que estás haciendo es transmitir la literatura y la literatura tiene sus ritmos y tiene sus convenciones. Entonces, además, puede llegar a ser demasiado pesado si lo actúas demasiado. Ujú. Tienes que alcanzar una neutralidad eh, cómoda para que también, porque a mí lo que me obsesiona mucho y me fastidia un poco de las tradiciones conceptuales acerca de la actuación es que el espectáculo o la ficción le sucede al actor. Y esta obsesión con los actores de sentir ellos. Cuando la ficción y el espectáculo solo sucede en la mente del espectador. Y uno es vehículo, nada más. Ujú. Al espectador le vale queso si tú lo estás sintiendo o no lo estás sintiendo. El chiste es que les pase a ellos. Claro que hay cosas que pueden funcionar si tú lo sientes también, apoyas a la experiencia que les está pasando del otro lado, pero lo sagrado es lo que le pasa al espectador, no lo que te pasa a ti como actor. Tú nomás es un changuito ahí, ¿no? Y bueno, lo que es bien bonito del cuentacuentos es que para mí, pues sí es pues una de las tres formas aunque no me gusta usar la palabra pedorra de el arte, pero sí es una de las tres experiencias humanas esenciales, ¿no? Que es la danza, la música y contarse cuentos alrededor de la fogata, ¿no? Qué lindo eso. Experiencias, mitos, Ujú. memorias, chistes, cuentos, chismes. Ese sí es el origen primordial de la humanidad y el cuentacuentos vive ahí. Viven en ese mundo íntimo de la tribu alrededor del fuego, donde surge gran parte de la cultura de la humanidad, ¿no? Ya el teatro es otra cosa, porque ahí ya es en un escenario, ensayas, dices, bueno, ya, ahora sí, vamos a empezar. Y entra la convención de la ficción, que es mucho más moderno. Pues el teatro es, ¿qué? Del 1500 antes de Cristo, no, 500 antes de Cristo, 400 antes de Cristo. Pero el cuentacuentos es tan viejo como el tiempo, ¿no? Ujú. Y entonces me apasiona mucho.
más allá de la demagogia de, de incentivar el hábito de la lectura, que también me parece una cosa muy, muy, muy antigua, eso de que si lees más eres superior y eres más inteligente si lees. Realmente, no sé, pero la convivencia de una comunidad alrededor de un cuento es hermoso. Y más allá de que sirva de algo o no, yo lo disfruto mucho. Y lo que me gusta mucho de los audiolibros es que cuando cuento cuentos en un auditorio, es muy performático porque sigo teniendo la visión para Claro. apoyarme de la visión. Entonces tengo mis gestos, mis manos, aunque tenga el libro y nomás tengo un micrófono, sigo teniendo mis expresiones faciales y mis gestos con las manos y me apoyo de eso. Pero cuando haces el audiolibro, ahí sí que solo es la palabra. Y lo bonito encima es que cuando leo para audiolibros siempre tengo la sensación de que le estoy contando un cuento a alguien al oído. Claro. Y entonces es más bonito. Y ahí sí que ya es solo la voz, ¿no? Y es solo el sonido lo que estamos transmitiendo. Y me parece, pues, eso, que es, además, en un mundo tan ya salido fuera de contexto con el mundo de los celulares y el mundo digital y las plataformas y demás, eh, los audiolibros en su última versión han vuelto a traer pues la tradición de la tribu alrededor del fuego, pero en el audiolibro que te lo pones. Aunque hoy en día lo hagas mientras lavas los trastes o manejas o andas trapeando en tu casa, porque casi nadie se sienta a escuchar el libro, ¿no? Hay gente que lo hace, pero es raro. Pero sí, me apasiona mucho lo del el mundo del cuentacuentos. Corrígeme si no estoy bien, pero siento que el cuentacuento te da un poco de más de libertad en la parte vocal que el audiolibro. Como que el audiolibro, aunque haya personajes, tienes que mantener, o sea, no haces tanto cambios de voces dependiendo del personaje en el audiolibro, como que se mantiene más plano, no sé, no plano, pero como... Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Claramente los micrófonos son muy sensibles y no puedes articular demasiado con la voz y con la boca porque se ensucia mucho, que en un auditorio sí. Y hay muchos audiolibros que sí requieren una cosa muy neutral, pero he hecho otros audiolibros y me tocó hacer La Divina Comedia. ¿A qué te dirigió o te ayudó Santa Rita, no? Sí, ajá, me dirigió Santa Rita. Y fue una labor titánica porque pues, es toda la Divina Comedia entera. Y pues ahí... Y son un chingo de personajes. Sí, 5,200 y todos pues en los círculos del infierno y el usurero y el asesino. Y entonces ahí sí me di la libertad de soltarme del chongo. Y no, ahí sí todos los personajes habidos y por haber. Depende un poco de la situación y del texto. Del texto y quizás también del editorial. Sí, también de los parámetros de producción de cierta compañía o de cierto estudio de grabación. Sí, hay unos que se ponen muy rigurosos, ya tienen ahí su ortodoxia de la coma, no sé qué, no se respira entre no sé qué, nada de diptongos, nada de no sé qué. Ay, bueno, ok, bueno, como tú digas. Oye, ¿qué hay de todo este rigor técnico que te ha servido para el escenario? O sea, no sé, nada, no te puedo decir nada o sea, como que no tengo ubicado qué. Ok. Lo que sí sé es que contar cuentos me ha hecho mejor actor. Ok. ¿Qué? No estoy seguro, pero creo que sobre todo con Leo Luego Existo, he hecho muchas giras alrededor del país, en pueblitos muy chiquitos, en ciudades más grandes, y he podido... Cuando estás haciendo el cuentacuentos, estás solito, tú estás solito, no tienes nada, les voy a leer esto nomás que tengo aquí. Y entonces que caiga todo el peso sobre ti
ahora sí que solito en el escenario y tengas que leer frente a 1,000 personas o 15 frente a una estación de camiones o sea, en distintas circunstancias, sí hace que te adueñas del escenario. Y entonces sí va creando en tu como... bueno, ha creado en como mi carrera de actor el perderle el miedo para empezar y luego en agarrar, o sea, saber que ese toro yo lo agarro por los cuernos, me vale. Son 1,000, se van a callar todos. Yo, o sea, los puedo hacer que me pongan atención. Y eso creo que la relajación últimamente es algo, pues es casi que esencial para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Qué chido suena. Sí, es chido, es chido. Te lo recomiendo que leas cuentos, sí. Y luego, pues Bueno, es en un la escuela músculo. me toca, a veces de pronto sí me siento a leerle cuentos a los niños. Pues sí, claro. Y luego Sí. es un músculo, porque de repente yo ya ni sé cómo es que logro hacerlo, porque porque para que puedas leer de corrido, porque en los audiolibros además tienes que ser preciso. Muy preciso. Porque si no, te tardas en el estudio. Sí, son muchas horas de 25 grabación, horas, claro. ¿no? Lo tienes que hacer rápido. Por eso normalmente contratan a locutores, porque son precisos. Claro. Los actores normalmente no somos precisos, necesitamos ensayar. Y de repente hay unas cosas que ya terminas haciendo y no sabes ni cómo, porque sabes que estás leyendo aquí, pero tu cerebro ya registró 3 líneas adelante por el ritmo de la puntuación. Y se te va haciendo un instinto de saber dónde respirar, dónde parar, dónde acentuar. Es bonito, es bonito. Qué lindo. Oye, el programa de Léemelo, personalmente creo que requiere de un rigor muy peculiar, porque creo que exige estar pues muy presente, pero también tienes que estar muy reflexivo. Creo que no solo es el leer bien, es invitar a la lectura, es provocar curiosidad, es construir una intimidad con el invitado que tienes y además elegir los fragmentos que digan lo justo. ¿Cómo te preparas para estos programas? Pues como muy relajado. O sea, porque a mí también, te digo, o sea, sí me gusta invitar a la gente a que le entre a nuestra cultura universal, ¿no? Pero de repente todo eso me parece un esfuerzo muy, muy snob y muy mamón. Y que además es contraproducente. Sí. Oh, si no has leído tal libro, entonces no sabes nada. Putas. Sí, de acuerdo. No solo me parece snob y mamón, sino contraproducente. Entonces, hay que tratar de, pues, sobre todo ser relajado, invitar a la gente, de estar desnudo de las pretensiones y pues, siendo bien honesto, pues tratas de interesarte realmente en lo que el otro te está diciendo. Pero pues tú dime, pues tú lo estás haciendo ahorita también. O sea, eso es lo que hago así. Tengo aquí mis anotaciones y están hablando, pero ya estoy pensando en yo no te encontré pero tus ya notas. pues ahí las tengo, pues me enfocan de aquí para acá. Yo no te encontré nada. Está hablando el entrevistado y ya estás escuchando, pero estás pensando en la siguiente pregunta y haces cara de es muy interesante. Pues así, digo, pues tú lo estás haciendo perfectamente bien. Oye, ¿hay algo que estés leyendo actualmente? Sí, por mera deporte. Por mero deporte y cosa fortuita que mi hermano me dio un libro ahí de Roger Bartra sobre la melancolía, pero no me gusta mucho. La melancolía o el libro. La melancolía o el libro. El libro, Okay. El libro, el autor, no, sí. Yo estoy muy cansado ya de muchas posturas del siglo XX. Ok. Y ese señor vive en el siglo XX. ¿Tú eres una gran lectora? Leo mucho, sí, lo disfruto mucho. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahorita estoy releyendo. Es que a veces es bien difícil encontrar libros padres también. A veces como que hay épocas en las que es como, uy, no encuentro. Estoy releyendo al del Eden, East of Eden, que es de John Steinbeck, que me gusta mucho, pero ahora me está gustando menos de lo que me gustó la vez pasada que lo leí. Entonces no sé si lo acabe. Sí, pero me gusta mucho leerlo, disfruto mucho. Bueno, creo que de pronto también está lindo eso cuando uno se reencuentra ya sea con libros o con películas o con obras de teatro donde en algún momento te hicieron un sentido y de pronto las vuelves a ver o las relees y dices, ay,
¿y por qué esta chingadera me gustó? ¿no? Y además O como te gusta universitaria más. leyéndolo, como que traes una cosa un poco más de la pretensión. ¿No? Yo estudié literatura, entonces pues traes como todo un... Y ya como 10 años después dices, ¿no? Como cosas que te habían dicho que era... Y en ese momento sí lo disfruto un montón, pero ahorita digo, ya no estoy de acuerdo con lo que dice este señor. Ajá. Bueno, está bueno reencontrarse con esas cosas. Sí. O sea, sobre todo por la reflexión. Creo que eso es lo que está chido. Sí, exacto. Ese reencuentro. Ajá. Oye, Paula, hace rato hablábamos de la parte de la traducción y de las adaptaciones y comentabas esta parte del musical de Waitress, Ajá. que pues a ti te tocó traducir el texto, Alan Estrada se encargó de la parte musical, Correcto. pero además eres directora asociada, que pues no, yo siento que no es un trabajo fácil, creo que tiene algo muy peculiar, porque Waitress tiene algo muy delicado. Habla pues de las heridas reales, ¿no? De la violencia, de la maternidad, de la frustración, pero que están envueltas en una atmósfera muy luminosa que tantito la hacen casi que dulces, ¿no? Ujú. Y creo que ser directora asociada tiene mucha responsabilidad porque lo que tienes que hacer es cuidar la escena para que no se esté desgastando con el paso de las funciones y también, por un lado, pues darle frescura. Ujú. ¿Qué decisiones o detalles buscas ajustar para que se mantenga viva la obra sin traicionar la versión original que marcaron? Yo estoy descubriendo con el mundo de los musicales que es un factor masivo que no sucede en los no musicales, que es el desgaste no tanto de la obra como tal, sino de la gente. Ese número de funciones, tantas veces a la semana, durante tantos meses, me doy cuenta que parte de la dirección asociada es más bien ver cómo le ayudamos a cuidarlos. Más que, o sea, claro que estamos protegiendo al producto y hacemos lo posible se empezó a pasar de tiempo por mucho, tiene que durar 2 horas 12, se nos dejó así marcado y empezó a durar más. Entonces, en eso sí como que ayudamos a reacomodar porque se empieza a hinchar y sí se siente en el ritmo, ¿no? Pero la verdad es que mucho es acompañar y ver cómo le hacemos para que no se nos descuadre, pero al mismo tiempo el actor está, ¿no? Como cansado de ciertas formas de... Entonces, como que es un... Y estoy aprendiendo a hacerlo, nunca lo había hecho, es el primer musical que hago y nunca había sido directora asociada de nada. Normalmente estoy acostumbrada pues, a dirigir cosas, ¿no? Entonces, esto ha sido como ensartarme en una franquicia, básicamente, de algo muy delicado, pero al mismo tiempo es pues una maquinita, ¿no? Entonces, sí, más que nada ha sido ver cómo pues, estamos ahí para ellos, cómo ayudamos a refrescar ciertas cosas mientras cuidamos otras, y ese ha sido el reto. Y también la mecánica del musical, que es necesitamos tener gente que cubra y reemplazos porque la gente se va, pero la obra, el monstruo tiene que seguir avanzando y avanzando, y un musical de tamaño lo que hace es comer gente, no en feo, ¿no? Pero necesita mucha energía y muchas personas constantemente. Entonces también ese mantener, estar casteando nuevas personas que entren y cubran y todo eso es complejo. Pero más que nada es acompañar a la gente y ver cómo le hacemos para que sobrevivan tantas funciones a la semana. Es una locura. Funciona totalmente diferente de lo que yo estaba acostumbrada en una obra de teatro, la verdad. ¿Y cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Ay, creo que soltar un poco. Me costó mucho trabajo entrar en un proceso en el que yo no estoy creando nada, porque no estoy creando nada, Claro. sino aprendiendo de alguien más que nos esté enseñando una obra que ya existe, ¿no? Eso, me costó la vida. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y lo que fue muy padre es aprender cómo funciona un musical y, o sea, aprender de musicales, la música, los directores musicales. Y tenemos a Annalise Sanchez-Neri, que es la directora musical de Waitress, y es un genio, y nada más verla, la forma en la que maneja ese número de voz, su cerebro no sé cómo estalla. Entonces, creo que el aprendizaje ha sido a soltar y decir, ok, en este proceso estoy haciendo esto de esta manera. Y al mismo tiempo aprender que es algo que he disfrutado muchísimo, pero no sé si es algo que volvería a hacer con cualquier obra, ¿no? También aprender eso de mí. Ok. Ajá, sí. Sí, porque sí es rudo lo que pide. Sí. Y también, pues, el estar en un lugar en el que estoy protegiendo un producto que no cree ni siquiera una partecita, ¿no? Digo, traducirla sí fue una aportación como creativa en ese sentido. Es un tipo de responsabilidad distinta. Ajá. Y el aguante, cansa ver una obra tantas veces, y al mismo tiempo dices, qué maravilla que la he visto tantas veces, y algo tienen los actores de musicales que dan todo
en esa función número no sé cuánta y el público lo vive como si fuera nueva. Sí. Tienen una habilidad muy específica y Sí, eso les admiro muchísimo, de muchísimo. precisión y de... Sí, y de poder estar, pero a veces irte de vacaciones tantito en tu cabeza, pero nadie lo nota porque es necesario, o sea, Claro. ¿cómo le haces? Entonces sí, el rigor, las voces de todos, ha sido una cosa muy padre y muy retadora. Ujú. Tienes un elenco hermoso. Ay, sí, son bien Y a padres. Heitza es lo máximo y en este Sí. podcast se le ama y la queremos siempre. Sí, Porque sí. qué pedazo de talento, qué bella, que trae todo. Y me la escuchas función tras función y son, así le digo, es que me vibran los oídos en su She Used to Be Mine y de verla Ay, tantas Dios. veces y no le falla, o No sea, le es falla. impresionante. Y además una canción tan poderosa y Sí. tan dolorosa. Sí. Qué gran trabajo hace. Sí, amamos. José María, Ecus es una obra que pues empieza en un consultorio, pero que para mi gusto termina en un abismo. Que es esta obra escrita por Peter Shaffer en 1973 y está inspirada en un caso real y transforma pues de una manera en una ficción muy, muy brutal, porque habla de este adolescente que comete un acto atroz a varios caballos, pero creo que lo que hizo Peter fue, en lugar de contarlo como un crimen, lo convirtió como en un misterio. Y dentro de esta historia y en el centro de ella está Dr. Martin Dysart, que es el personaje que representas, que es este psiquiatra que debe, entre comillas, curarlo, ¿no? Aunque al hacerlo, él empieza a desmoronarse. Porque mientras intenta entender esta obsesión de Alan Strang, descubre su propio vacío, un matrimonio que está marchito, una vida, digamos que medida en diagnósticos, y la sospecha de que su oficio consiste en extirpar lo que hace único a sus pacientes. Y Dysart sueña que sacrifica a niños como si él fuera un sacerdote griego y compara eso con su propio trabajo, curar quitando lo que hace únicos a sus pacientes. ¿Crees que sanar a alguien sí implica apagar su fuego? ¿Es salvarlo o es borrarlo? ¿Cómo interpretas tú esa imagen? No, como lo interpreto es que Schaffer nos invita a pensar que las convenciones sociales necesitan de ciertos sacrificios para funcionar. La sociedad organizada necesita reglas, necesita estatutos, necesita comportamientos y convenciones. Y para que el grupo y lo social funcione, hace falta sacrificar cosas. Okay. En la época de la Grecia antigua, la de Homero, o sea, la del 1500 antes de Cristo, como en la sociedad de la sociedad prehispánica tardía, se hacían sacrificios humanos para organizar las convenciones sociales, con propósitos que la gente relacionaba con, sobre todo, la suerte de las cosechas, con expediciones militares, pero últimamente son para alcanzar un bien social, ¿no? En la época de los 70s, cuando se escribe esta obra de teatro, Schaffer nos propone que para que la sociedad industrial y capitalista, donde los obreros tienen que llegar a las 8 de la mañana, checar tarjeta, irse a las 6, donde tú tienes que consumir cosas para que la economía no caiga y se puedan pagar los intereses en el banco y los tratados de comercio internacional puedan ser respetados y para que el orden social no se caiga, hay que sacrificar partes primordiales del espíritu humano. Y los psiquiátricos son uno de estos métodos que la sociedad tiene para desechar todo lo que no le conviene, para no alterar el orden. Y este psiquiatra que se atreve en una época donde
quizás está muy de moda en los 70s, Ujú. está muy de moda andar dudando sobre las tradiciones religiosas, judeocristianas, las convenciones sexuales, las convenciones de política y demás. No estaba muy de moda dudar acerca de las convenciones de la ciencia y de la psiquiatría para determinar quién está loco y quién no. Pero este doctor lo hace, se atreve a dudar. Y me parece que ese es el objetivo de Peter Schaffer, decirnos, si tú dudas fácilmente y andas con una mano en la cintura criticando a los que en algún momento sacrificaban personas para las cosechas, y tú no haces algo parecido, quizás, al, al pagar tus impuestos para que una institución psiquiátrica haga eso con gentes que no caben en tus convenciones. Él en su parte personal, pues no está en su mejor momento, ¿no? Lleva muchos años sin besar a la esposa y el matrimonio sigue en pie, pero solo como una rutina. ¿Cómo entiendes tú esa forma de seguir al lado de alguien sin realmente estar? ¿Y qué dice sobre el miedo a romper lo que ya no tiene vida? Sí, hay un momento donde él dice, me conformé con una vida deslavada y provinciana. Pero yo me quedo con el me conformé. No importa Eh, dónde. no importa dónde, pero se conformó y no dudó y se sometió a estas quimeras de, del respeto, eh, de la carrera, de, de ser una figura admirada, porque él es un psiquiatra muy Sí, muy relevante en reconocido. su hospital. Eh, y ha traído una máscara del gran intelectual, del gran... eh, y se ha sometido a esos pruritos de la sociedad que quiere enaltecer un tipo de comportamiento, y él mismo se sacrificó sus propios intestinos para conformar en lo que la sociedad ha demandado de él, y de repente se encuentra con que quizás ha desperdiciado toda su vida en esto. Eh, sí, yo creo que es cuando empieza la obra, él ya está en la crisis de los 40, de los 50, yo creo que de los 40, porque todavía incluso está persiguiendo la idea de poder tener Tener hijos, hijos, sí. y su infertilidad él la asocia a eso, al haber sacrificado su tiempo en este planeta por jugar un rol que la sociedad ha demandado de él mismo. Y por eso es que un poco le echa la culpa a ella, ¿no? Él no termina de Al asumir principio, públicamente. al principio le echa la culpa a ella, pero Ujú. Sí, él en eventualmente su en el corazón segundo sabe. acto lo revela, y con su propia terapia, que la magistrada sirve Ujú. como su propia terapeuta, lo logra decir. Ya lo que es más interesante es que es una parte que yo todavía sigo sin entender del todo. Tengo mis teorías de qué significa el monólogo final, pero una vez, o sea, ya habiendo entendido o vislumbrado el origen de su tristeza y de su insatisfacción, tiene la opción de ser valiente y saltar, y no lo hace. Eh, y eso es lo que es muy incómodo y es triste y es fuerte en la obra, Sí. porque creo que Schaffer nos dice que quizás tenemos la valentía para cuestionar, pero no necesariamente tenemos la valentía para cambiar. Hmm. Son dos cosas Sí. de órdenes de magnitud bastante fuertes. Ahora que dices eso, pienso,
Mientras él está como analizando esta pasión de Alan, él parece que se pregunta en silencio qué fue lo que él dejó de desear. Y está pues sentado observando. ¿Tú crees que el amor puede sobrevivir sin deseo o solo se convierte en una costumbre que se arrastra? Bueno, a ver, creo que la palabra amor es una de esas palabras como en uno de mis pensadores más admirados le llama a esas palabras non-words. O sea, que son palabras que no son palabras, Ujú. porque no significan nada en particular, sino son un cúmulo de significados metidos ahí que cada quien Sí, le dio su le da propio. su propio significado Ujú. y cuando las decimos el uno al otro pensamos que nos estamos poniendo de acuerdo en lo que quiere significar esa palabra y en realidad cada quien está llevando agua a su propio molino. Entonces, eh, pues amor puede tener, o sea, puedes tener amor de distintas formas a distintas cosas en distintos momentos. La pasión es otra cosa, el deseo, esas son palabras un poquito más precisas, ¿no? Eh, ¿Se puede tener amor sin deseo? Sí, claro que sí, se puede tener amor sin deseo y sin pasión. Se puede tener una satisfacción personal sin deseo y sin pasión. Ese ya es otro rollo, Pues sí. ¿no? Creo que Ecus plantea esta parte de que lo normal a veces puede ser, digamos, cómodo. ¿Tú crees que la sociedad realmente tolera la diferencia o solo la soporta mientras no le incomode demasiado? No lo soporta, no lo soporta. Ahora yo te diría, está bien que no lo soporte. Nos tenemos que poner de acuerdo. Eh, la convivencia de tanta gente no es fácil. Yo quiero cruzar la calle, tú también, y ella también, y él también, y todos queremos cruzar al mismo tiempo. No, pues reglas. Lucecita verde o lucecita roja. Y te chingas. Y no es necesariamente una cosa que en sí esté bien o mal, es algo que es necesario según el curso de la historia de la civilización nos ha llevado a tener, porque si no, todo sería un desmadre. Tenemos que tener leyes y es complejo eso, pero no podemos, o sea, vamos, en cosas que nos podrían parecer tan elementales, ¿no? Como en el caso de las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad. Es- es- Hay una regla, hay una ley, que puede haber cosas grises luego en esos caminos. Sí, no lo dudo, pero te chingas, es una ley, ahí está. Es normal, pues, que a fuerza estés, pues normal, pues quién sabe qué significa esa palabra. Hay Ujú. una regla. Y la regla existe porque si no, todo esto sería un desmadre. Y ni modo. Es el curso de la historia de la humanidad. Cuando Peter Schaffer escribe esta obra, imagínate, pues él solo está preocupado por el camino de la industrialización y del capitalismo. Y hoy en día ya andamos en el mundo digital y el mundo virtual. Eh, Pero y Alan podría vivir hoy. claro que podría vivir hoy, por supuesto. Eso es lo que hace a la obra un clásico, ¿no? Ujú. Porque lo puedes adaptar, lo puedes situar en 1973 y te va a seguir diciendo cosas en el 2025. Eh, pero claro, lo que ansía un poco el psiquiatra que interpreta que es de lo que se enamora Alan es del mundo preindustrial. Por eso Alan es feliz cuando llega al establo y huele y toca y cepilla los caballos y le arregla las patas, artesanalmente le arreglan las patas. Porque él trabaja en el almacén vendiendo Whirlpool y Westinghouse y Philco y aparatos electrodomésticos, capitalismo, Ujú. industrialización, metido, jingles de comerciales. Y cuando llega a un lugar que huele, está lleno de caca, pero de pelo y de sudor y de fuerza y de vigor y de hormonas por todos lados. Ese es
el deseo de escapar a la vorágine de la industrialización y el capitalismo que creo, intuyo que en la tesis de Peter Schaffer es que nos ha deshumanizado. Bueno, creo que esa es su teoría, ¿no? Sí, Es mi teoría, podemos ¿no? estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que eso es lo que él plantea. O por lo menos es lo que Dysart interpreta del Claro. caso de Alan, ¿no? Porque me gusta mucho esta obra porque mi personaje es, o sea, siento que la obra que ve el público es el caso que el psiquiatra interpreta de lo que está pasando. Sí. Entonces es como un metanarrador de lo que está sucediendo en escena. Casi que yo como actor en esta obra soy el público número 1. Sí. Ajá. Estoy en escena todo el tiempo viendo e interpretando lo que los demás me están contando. Ujú. Ese vínculo que tiene Dysart con Alan es el eje de todo. No es solo es un paciente, también es un espejo muy incómodo para él, desde muchos lugares. ¿Cómo es construir esa relación que puede ser frágil y tensa a la vez, sin que la relación se vuelva paternalista ni condescendiente? No, creo que lo que la impulsa es que el psiquiatra tiene mucha culpa. Desde que lo ve por primera vez, empieza a sentir la culpa de que este chavito no sabe de lo que el psiquiatra es capaz de hacer y se está entregando sin saber a que el psiquiatra lo va a deshumanizar. Y poco a poco empieza a conocer más del caso y se empieza a sentir más y más y más culpable porque no es un caso normal para el mundo del imaginario de Dysart, en el sentido de que pudo haber hecho muchísimas más cosas, pero lo que hace este chico, este adolescente en secreto es tratar de convertirse en un centauro casi. Y Dysart está obsesionado con el centauro y con la mitología griega. Y aunque esté en el mundo revuelto del chico, del judio-cristianismo, los vaqueros, todo eso esté ahí metido, una mezcolanza, Dysart lo interpreta como... no, yo nunca realmente me he atrevido a entrarle a mi propia obsesión de los cuentos de la Ilíada, y este chico sí. Y quizás hasta por celos o quizás hasta por querer mantener mi diploma ahí arriba, lo voy a matar. Mi trabajo es matarlo, es sacrificarlo como lo hacían aquí en el Templo Mayor o como quizás lo hacían en otros templos en el resto del mundo. Su trabajo es ser casi un verdugo, pero con el título de sacerdote, ¿no? ¿Ha cambiado tu forma de ver lo que significa curar? No creo. Mira, me parece que la obra creo que la obra es provocadora. También creo que Peter Schaffer es bien mañoso. De acuerdo. Porque de repente pienso, es que es una obra críptica y es difícil anclar de qué se trata, es difícil. Y como actor, es muy misteriosa la obra. O sea, para empezar, la obra no te da soluciones ni te da dogmas, nomás te hace preguntas. Exactamente. Y eso como actor hace que tú todo el tiempo te estés preguntando de qué rayos trata la obra. Y creo que ese es un truco mañoso del autor para poder escribir una obra que dure 5,000, 7,000, 10,000 representaciones. Una obra que rete a los actores a estar pensando todo el tiempo de qué se trata la obra. Porque si no te aburres. Claro. Entonces ya te vuelves como repetitivo. Yo pues voy a hacer una obra que diga que el color azul es el mejor color que existe. Ya lo dices eso 30, 40, 100 veces y ya, ¡qué hueva! En cambio, si vas a hacer una obra que todo el tiempo dices tú, ¿qué chingados quiere decir esto? Pues eso lo transmites al público. Y creo que es mañoso del autor. Es un buen autor, es un buen autor mañoso.
Sí lo es. Es un buen autor y es un buen autor mañoso. En algún momento, Dr. Dysart dice que él siente envidia de Alan. Y no habla del éxito, ¿no? Sino de sentir con una fuerza que ya no reconoce en sí mismo. Claro. ¿Alguna vez han sentido que la pasión que impulsa este oficio puede agotarse o solo cambia de forma con los años? Ay, a mí sí se me ha agotado y me ha regresado y se me agota y sí, de repente ya no quiero saber nada. Sí se agota a veces ciertas cosas. Escribir nunca me agota. Porque Ok. como que es algo, es una conexión como que siento muy como espiritual. O sea, como que es la forma en la que entiendo las cosas y eso me puede llegar a cansar, pero nunca, o más bien a asustar, pero nunca a decir. "Puta". Pero a veces dirigir sí es muy cansado. Y dices, ¿por qué estoy haciendo? Entonces sí me llega a pasar, pero no siento que vaya a ser algo que de pronto ya no encuentre por qué hacerlo. Digo, espero. Por ahora no. Pues Ecus se presenta en el Teatro Milán. Acaban de extender temporada hasta el 12 de octubre, bueno. de viernes a domingo. Yo tenía mucho miedo de verla, José María, porque es uno de los textos que más me gustan. Y a veces uno, lo que platicábamos hace rato, de cómo a veces uno ve una cosa por primera vez y la pone en un lugar, digamos, sagrado, y cuando lo redescubres puede caerse de esos Sí. ladrillos. Y tenía mucho miedo porque la había visto 2 veces en 2 puestas totalmente distintas y me seguía gustando. Y fui con mucho miedo y con muchas reservas, sobre todo por las cuestiones del director. Pero fue tengo mis opiniones. Correcto. Pero fue también gratificador ver el trabajo que haces. Me parece espectacular. Creo que Gracias. haces un gran trabajo y no sé, uno se hace ideas de los actores y los ponemos en diferentes casillas y esas casillas se van moviendo dependiendo de lo que vamos viendo. Y creo que te moviste a una mejor casilla de la que ya te tenía y eso siempre es lindo. Y la sorpresa que es Emilio también es sorprendente Sí, el trabajo sí. que hace. Entonces, si no han ido a ver Ecus, vayan a verla hasta el 12 de octubre en el teatro. Dale, gracias. En el Tengo Teatro que ir. Milán. Muchas felicidades. Qué lindo, Gracias. qué lindo trabajo haces. Oigan, chicos, pues nos estamos perfilando al final de este programa. Y bueno, ahora tenemos 2 cosas aquí. Tenemos una caja con más de 350 programas de mano y además unas cajas con Nuestras unos cajas de dulces muy dulces. espectaculares en Chilamesta. Entonces, esos son para ustedes. Gracias. Le voy a entrar. Si quieren bien. entrarle mientras seguimos jugando a los programas de mano, yo les platico que traigo estas nueces de la Spicy India. cherry. Híjole, esto me voy a embarrar con esto. Pero voy a Dulce abrir de tamarindo con maracuyá, genial. Bueno, no sean envidiosos e Sí, invitémonos. pues, Sí, ahorita dijiste que estoy era viendo para la mí. O sea, sí, pero yo te estoy compartiendo de mis nueces Por de la eso no India, las José María. queríamos abrir. Pues exacto, porque se las querían llevar a su casa. Claro. Digo, se las van a llevar. A ver, Pero ¿quieres uno? compartidas. A A ver. ver. Con el ¿Otra vez mezcalito qué es te esto? va a quedar. No, yo voy a probar. No, pero recuérdame qué es. Dulce de tamarindo con maracuyá. Es Ay, cacahuate mis enchilado cosas con favoritas. ajo negro. Está bueno. Uf. ¿Quieren? Déjame termino esto y le damos. Estas cosas me matan. Bueno. Uy, sí está muy espectacular esto. Bueno, Qué rico. Bueno, programas de mano. La idea es que tomen un bonche y escojan y digan, esta sí la vi, esta no la vi, esta me gustó, esta no me gustó, esta qué suerte que no la vi, lo que quieran. ¿Cuántas? Las que quieran, 1, 2, pero digo, agarren un bonche para que Va, escojan. Pues, va, claro. adelante. A ver. Tomen. después de ti. Ay, qué nervio. Voy a agarrar así como de. Me da como. Oye, sí está muy rica esta gomita de Sí, están maracuyá. riquísimos. Bueno, no voy a agarrar güey. Ay, y unos están con su plastiquillo. ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir que No están en orden que fui. No, nada. Están muy revueltas porque así como los invitados vienen y las avientan ahí. Ya, Entonces bueno. está muy revuelto. Las que tienen protector en realidad fue porque recién regresé de Nueva York y vi un monólogo con mi amistad John Krasinski. Y al final me firmó el programa de mano y alguien me dijo, ponla en un protector. Y cuando me los regalaron los protectores, venían más y pues ya decidimos Se ve muy fancy. a algunos la verdad. ponérselos. Madre sí, hijo, David. Bueno,
Ay, hay un montón que no he visto. Yo creo que no voy a haber visto nada. Bueno, no ver. importa. El que esté listo primero, empiece. No estoy lista aún. Mira, yo le voy a preguntar a Miguel Septién esto, que es Abismo. Dirección yo la de vi. Miguel Septién. Yo vi Y Abismo. estaba José Ramón en esa obra. Ah, claro, aquí dice El señor Berganza estaba en esa obra. Abismo. Sí, sí nos gustó, fíjate. ¿Sí? Sí. Pablo Perroni, Verónica Bravo, Sergio Zurita, José Ramón Berganza, Leo Danz Alós. Leo es la niñita de la portada, Ah, ok, Sí. ok. que lo hacía muy bien, la verdad. Algodón de azúcar. Me han dicho, ese es ahorita, ¿no? Sí, bueno, ha tenido Ha varias estado, ha tenido temporadas. varias. Que es muy Fuerte. pero Y muy espectacular. celebrada, ¿verdad? Sí, muy celebrada, espectacular. muy celebrada. Sí, si la puedes ver, hazlo porque sí está muy espectacular. Esa te la puedes ahorrar. Muy bien. Yo vi esta en el Insurgentes, el Ah, curioso sí. incidente del perro en medianoche. ¿Quieres La vi hablar de con esa? Luis Gerardo? Pues, híjole, no fue hace ¿No? mucho tiempo. Ok. No, la pasé bien, la pasé bien. Es una novela, ¿no? Que adaptaron Sí. a obra de teatro. Es correcto. Sí. Me acuerdo que estaba muy bien. Producción Sí. grandotota, Toda, fue un exitazo. Una escenografía digital de Jorge Ballina Correcto. que lo hacía muy bien. Y creo que Bueno, el elenco como siempre. bueno, sí, Jorge Ballina todo lo que hace lo hace bien. Y creo que era muy afortunado el elenco porque era Luis Gerardo Méndez, Alejandro Camacho, Rebeca Jones, Cecilia Suárez, alternando con Memoria Mónica tienes. Huarte. No Wow. manches, qué memoria. Alternando con... Ajá. Y bueno, lo hacían muy bien. la Es un verdad. texto bien padre. aparte. Está Basado en padrísimo. una novela. Y creo es que increíble. sí. Y alternaban Luis Gerardo y Alfonso Dosal. Sí. Ah, Y sí, los cierto. dos lo hacían muy distinto, pero muy espectacular los dos. La verdad es que la disfruté muchísimo. ¿Tú estás lista? Yo tengo otra de Luis Gerardo Méndez. Fíjate. Hotel Good Luck. La vi y me gustó. No recuerdo mucho. Recuerdo la escenografía y me pareció Ah. hermosísima visualmente. Sí, estaba muy Yo entré a linda. suplir a Pablo Chemor A tocar el piano. ahí, a tocar el piano y el tocar el acordeón. piano. Tú Y, diciendo que no tocas, cállate. O sea, sí, y no, no, fuimos no. a dar unas funciones a Los Ángeles, Huicho y yo, de esas. ¡Qué sí. padre! De Ricaño. Sí, de Ricaño. Escrita y La dirigida. escenografía de Sergio Villegas. Padre, el Sergio. Sí, Sí, me estaba acuerdo que chida. la disfruté. Me acuerdo que salí muy contenta. Sí, Sí. yo también la disfruté mucho. Em, Había un momento en la obra que Luis Gerardo leía una carta y la arrugaba, préstame Ujú. la mano, y la aventaba al público. y la Y te tapaste. cayó, Cállate, agarraste. cállate, que no me cayó, te los juro, no se la arrebaté a nadie, no fui el A ver, personaje espérate, odioso del béisbol. va a decir algo así como Tokio, 1964 o algo así. No. No, pero Ah. siento que tú la vas a leer hermoso. ¿En serio? Ya, Va. date, arráncate. Se me ocurren un montón de excusas. Te diría, por ejemplo, que es una idea demencial acostarse con la misma persona por lo que nos queda de vida y que yo simplemente estaba siendo congruente con mi propia naturaleza. Pero solo estaría siendo persuasivo para convencerte de algo que ni siquiera yo creo. Una fantasía, por definición. Amor es algo falso. Lo verdaderamente demencial y penoso es ir deambulando por la puta vida persiguiendo cosas que se esfuman siempre. Yo prefiero ir por el mundo sujeto de lo único real que conozco. Tú. Anoche soñé contigo. Así es que puedo decir que sigues siendo la mujer de mis sueños. Pinche Ricaño, es viejo mañoso. Es mañoso. Si Ese me es otro estás viendo, mañoso también. si me estás viendo, Alejandro Ricaño, eres un mañoso. Te aparecías en la puerta y me decías que volvías porque no soportabas dormir sin recargar tu espalda en mi pecho. No logro reunir el valor para ir a buscarte porque me aterra que ni siquiera quieras verme. Paso los días en la puerta hasta que anochece, esperando que vuelvas por tu cuenta. Y como eso no pasa, vine en secreto, mientras no estabas, y escondí esta carta esperando que la encuentres pronto, para que sepas que me muero por verte. Tuyo, siempre, tu gordo y estúpido marido. Cherrique es muy bueno, pinche Ricaño. Es muy bueno. Oye, gracias que leíste No, esto. a ti. qué lindo. Bueno, ¿alguien Esta tiene sí la algo vi, más? mira, sí la vi. El zoológico de cristal. Yo la traduje. ¿A poco? Mira. Sí.
Sí, Diego del Río, Ujú. Blanca, Blanca Guerra, Guerra. mi hermano Pedro y... Una escenografía Y Adriana así. Llaveresca. Inclinada, Inclinada, muy bonita. compleja, muy bonita, pero compleja. Compleja. ¿Estaba Para ellos. Gaitán? Sí, era el Jim, que es padrísimo personaje. Lo hacía increíble, David. Sí lo vi con David, se me olvidó. Sí, lo hacía cabrón. Sí, estaba muy bonita, muy bonita. Ahorita Qué está el lindo. zoológico de cristal En el Milagro. Milagro. Está. Yo voy. Hoy es jueves, mañana voy. Ah, mira. Tengo los últimos 5 años, que es Ay, musical en con Lucerna, y Aitza. con Aitza, correcto. Que la amamos. Y con Diego la gocé. Iba con mi amiga y mi amiga lloró toda la obra. Súper bonita, me encanta. Sí. Y Jason Robert Brown me encanta. Sí, es un musical muy poderoso. Padrísimo. Además lo resolvían con la mesa y nada más. No, muy, muy, muy. Y además me hizo una gran traducción. José San Pedro me gusta Sí. mucho cómo traduce. Traduce muy padre. Sí. Sí, creo que no es fácil construir un musical que solo tiene canciones, que no hay texto, no es fácil. Y está lindo esta parte de empezar en ella con Es genial del eso. final, él del inicio de la relación y encontrarse en medio. Cuenta y cada uno terminar. un lado de la relación. Entonces ella al principio y él al fin. No, al revés. Al revés. Ella Ella al final de la relación y él al principio. Y entonces van avanzando contando eso hasta Ah, que qué se encuentran bonito. en medio. Es y padrísimo. solo canciones, no hay texto. Sí. Muy Órale. bonito. Muy poderoso. Padre, padre. Hay película también de eso. Sí, ahí no la he visto. Está bien, me gusta. ¿Traen algo más o listo? Yo no vi esta, pero sí me enteré que existía Constelaciones Ay, la en vi. la teatrería, La ¿no? Que fue teatrería. como de lo primero que hubo en la De las teatrería. primeras cosas, Mónica Y- Huarte y Nacho Tajano. Y o sea, ahí es donde yo me enteré de la existencia de Nacho Taján Es que fue su primera obra aquí en México. en México, sí. Sí. En uno de los episodios de Cuarta Llamada de la primera temporada, justo platicó sobre la obra. Cuando él va al casting, él piensa que Mónica estaba también casteando y en realidad Mónica era el elenco, pero estaba llegando produciendo. Y estaba Claro, produciendo. producía Moni, claro. Y entonces cuando le hablan para darle callback y regresa, le dice, ay, Moni, qué padre que te quedaste. No, ay, Nacho. No tenía ni idea de que ella era la productora. bien Estaba padre, muy ¿no? linda, era una obra Otra escenografía bien impactante. También Jorge. bonita. Sí, es Agarramos que varios Gallina, Jorges. lo que le pongas hace bien. Es las luces al final, esa cosa de reflejos. Sí, estaba muy linda. ¿Tú quieres Pues hablar bueno. de otra? Tengo Wences y Lala. Ay, qué cosa que más es- bella. Ay, Muy sí, bella. buenísima, es muy Con Mónica bella, bella. cosa lleva más bella. años poniéndose y creo que eso es una cosa increíble, que una obra sea tan fácil de montar y tan que la puedes seguir Increíble. montando y Conmovedora. montando y montando. Increíble. Sí. Qué Muy lindo. bella, me encanta. ¿Qué fue lo último que vieron de teatro? ¿Qué fue lo último que vi? Fui a ver a... Es que soy maestra del Conservatorio de Actuación y entonces ahora me toca ver a nuestra primera qué generación padre. de actores graduados y entonces fui a ver a 3 de mis alumnas. Ya se acabó, pero eran como una serie de monólogos. Te presento a Leo. Okay. Y antes de eso fui a ver La Niña en la Barca del Canario. Ay, qué cosa más bella, María Penella, te Ay, amamos. amamos a María Penella. Y a Patti Loranca también. Sí. Amamos muchísimo. Esas son las últimas que he visto, creo. Ujú. Qué lindo. Yo fui el martes, a ver a mi cuñada, porque en las familias de los teatreros lo que te terminas yendo al teatro, pero solo a ver a tu familia. Es cierto. ¿Qué fuiste a ver? El Dicen beso? por ahí, bueno, tú eres la excepción a la regla, pero dicen por ahí, en qué se parecen el público de teatro mexicano y Santa Claus. En que no existe, son los papás. Hijo. Y- Ay, qué Es doloroso, es fuerte. es Pero doloroso. cuánta Tiene algo verdad de- hay en tiene esa algo frase. de verdad eso, totalmente. Bueno, entonces fui a ver a Mariana Gajá en El En El Beso, ahí Beso. en el Milán. Sí. Ay, Mariana Gajá es bien padre. Es lo Sí, máximo. es lo Es máximo. lo Qué máximo. actriz Qué Tengo ganas de pedazo de trabajar con ella. actriz. Ay, qué pedazo de Pedazo de actriz. actriz. Y No, qué no, no, divertida. Vino en la primera temporada y ¿Ah, la sí? pasamos muy bien. Ay, es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. Padre, padre. Chicos, pues muchísimas gracias Ay, por haber gracias. aceptado la invitación. No, hombre, gracias gracias a por ti. esta conversación tan linda. Respeto muchísimo el trabajo que hacen y aprecio de verdad que hayan tomado el tiempo de venir a platicar un rato. Muchas gracias por ser tan fiel espectador del teatro y Sí. tan cuidadoso observador. Sí, qué chido, qué chido. Sí. Gracias, muy bonita conversación. Sí. Y pues nada, ahí
Ahí nos veremos. Cuando hagamos teatro, ahí estarás. Ahí estaré Exacto. seguro. Buena o mala, regular, ahí estarás. Ahí estaré. Y a ustedes muchas gracias por quedarse a la cuarta llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.